Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de La Sala en el que intentamos llevarles una imagen cercana y humana de jueces y juezas constitucionales y electorales. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe la magistrada Gaudí Alejandra Bustillo Martínez, quien es magistrada por el Tribunal de Justicia Electoral de Honduras. Bienvenida, magistrada, y muchas gracias por aceptar esta invitación de la Escuela Judicial Electoral. Me voy a permitir presentar la trayectoria profesional de la magistrada. Ella es abogada y notaria, nacida en el departamento de Ocotepeque, Honduras, con 20 años en el ejercicio de la profesión del derecho en instituciones del Estado como en los tribunales de la República, destacándose en el asesoramiento, coordinación, dirección de profesionales del derecho en las áreas administrativa, notarial, civil, laboral. Es además máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha sido asesora del Instituto de Previsión Militar y tuvo una destacada participación en el proceso para la elección de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, habiendo calificado entre las y los mejores 45 abogados y notarios de Honduras en el año 2016. La magistrada también se ha desempeñado como comisionada en el Instituto de Acceso a la Información Pública entre los años 2017 y 2019. En el ámbito académico es profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también coordinadora ad honorem de la Maestría en Ciencia Política y Gestión Estatal en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la misma universidad. Cuenta con estudios de especialización en diversos ámbitos del derecho y además se ha destacado en realizar trabajos de investigación en temas relacionados con las tendencias e impacto de la inversión extranjera en Honduras, desarrollo del capítulo sobre el individuo ante el derecho internacional en una obra colectiva publicada sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en diversos artículos de revistas académicas y además ha sido expositora internacionales. A partir de septiembre de 2019 ocupa el cargo de magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras y para ello fue nombrada por el Congreso Nacional de la República. Magistrada, nuevamente le damos la bienvenida y sobre este último tema, pues nos gustaría saber cómo funciona este Tribunal de Justicia Electoral de Honduras. Sabemos que vienen, ¿no?, de un Tribunal Supremo Electoral que asumía las funciones administrativas y jurisdiccionales en la materia y que hoy tienen un modelo bastante parecido al mexicano con un Consejo Nacional Electoral y con un Tribunal de Justicia Electoral. No sé si nos podría contar un poco más sobre este tema. Muy buenos días, doctora Wendy, gracias. Bueno, en primer lugar, darle gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de estar con ustedes esta mañana y también con la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por invitarme a participar en este programa La Sala. Como magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras, estoy encantada de poder colaborar con ustedes y pues compartir un poco de la experiencia que hemos tenido hasta este momento. Como usted bien lo dice, nosotros somos un nuevo órgano, estamos iniciando una nueva oportunidad, una nueva era dentro del país al poder hacer un cambio sustancial en el 2018. Contarle un poco de los antecedentes, de cómo llegamos a constituir el Tribunal de Justicia Electoral. Esto se da por pasado los procesos electorales anteriormente, bajo las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos y de muchos pues, organismos internacionales, observadores internacionales, se dio la idea de hacer reformas importantes a la materia electoral en nuestro país.
Luego del proceso de 2017, entonces se comienza un cabildeo en las bancadas de los diferentes partidos representados en el Congreso Nacional, y es así donde se llega a un acuerdo en el que debe de haber una reforma a la función electoral hondureña. En ese aspecto hay que recalcar que venimos de un sistema unimodal, por decirlo así. Había un solo órgano, el Tribunal Supremo Electoral, quien era el que encargado de hacer toda la parte administrativa, de organizar la logística de los procesos electorales, del tema de capacitación, pero también a ellos les tocaba visualizar o resolver aquellas impugnaciones que se presentaran de acuerdo a los procesos tanto primarios e internos. Entonces, los actores políticos vieron con buenos ojos otras alternativas, y es así como se llega a los acuerdos de poder separar esas funciones. Se separa la función administrativa, creándose el Consejo Nacional Electoral, que es el que está ahora mismo organizando los procesos electorales 2021, y se crea para el tema de justicia electoral el Tribunal de Justicia Electoral. Y nos crean como la máxima autoridad en materia de justicia electoral. Tanto así que la ley, el decreto 71-2019, que es un decreto especial, quiero decirle, hay una reforma constitucional, ¿verdad? Está la reforma constitucional, pero también existe un decreto 71-2019 donde ya se establecen las funciones, las atribuciones, las competencias y sobre todo las prohibiciones de los que ahora somos magistrados y consejeros de estos dos órganos. Entonces, es así como se separa esa función, la función electoral. La función electoral se divide tanto en la función administrativa como en la función judicial. Un gran reto para nosotros porque al ser un órgano nuevo comenzamos de cero, y algunos de los problemas que hemos pues enfrentado hasta el día de hoy siempre lleva consigo el tema presupuestario, el tema de la organización, sin menoscabo de mencionar el problema de la pandemia, porque nosotros fuimos electos bajo un proceso de selección en el Congreso Nacional, y contarle también un poco de cómo fue la elección. Ya en mi hoja de vida usted mencionó, bueno, que esta su servidora había participado para aspirar a un cargo a la Corte Suprema de Justicia. Quedamos dentro de los 45 mejores abogados evaluados, ¿verdad? Con todas las pruebas necesarias, y luego de ahí yo salto al Instituto de Acceso a la Información Pública. Estando en el Instituto de Acceso a la Información Pública, en medio de estas reformas constitucionales, entonces se lanza el proceso de selección para los primeros magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Entonces fuimos sometidos a audiencias públicas, a una evaluación exhaustiva de nuestra hoja de vida, y a Dios gracias, pues tuvimos los respaldos de las bancadas representadas en el Congreso Nacional, y es por eso que estamos hoy en este cargo. Fuimos electos para 5 años, ya llevamos 2 años, a satisfacción de lo que hemos realizado hasta este momento, con todos los obstáculos que hemos pasado, porque también la pandemia, como lo decía, ha venido a retrasar un poco la evolución natural de este nuevo órgano electoral, pero no ha sido óbice para dar respuesta a los ciudadanos en cuanto a las acciones que han presentado en relación a la supuesta vulneración de sus derechos políticos electorales. Entonces, como pueden ver ustedes, somos un órgano nuevo, estamos compuestos 5 magistrados, 3 propietarios, 2 suplentes, dentro de los cuales estamos 2 mujeres a la cabeza y un abogado que hemos hecho equipo. Al final nosotros sabemos que, y quizás pueda ser una pregunta que se me haga en algún momento, si bien es cierto fuimos respaldados por los partidos políticos representados en el Congreso Nacional, pero ya al asumir, nosotros asumimos por sí la responsabilidad de impartir justicia, y nuestra bandera de lucha es apegarnos a la ley, que eso es lo que debe de privar en un nuevo órgano, y que queremos cambiarle ese semblante a lo que son los procesos electorales en cuanto a que nuestras ejecutorias estén apegadas a derecho.
Sí, magistrada, precisamente en la primera entrada de este programa tuvimos al magistrado emérito del Tribunal Constitucional Español, el doctor Manuel Aragón, y le preguntábamos, ¿no?, sobre ese aspecto de la elección de los y las juezas, pues de las altas magistraturas por vía política, y si había otra opción, ¿no?, que pudiera satisfacer esa imagen de imparcialidad que a veces la población demanda y que cree que se ve un poco desvirtuada por esta vía de elección. Él dejaba claro que hasta el momento no conocía otra y que la imparcialidad se ejerce una vez que se llega al cargo, ¿no? Uno se deslinda completamente de las vías por medio de las cuales ha llegado a la elección, ¿no? No hay ninguna injerencia política en la actuación de una alta magistratura, ¿no? Y para eso las y los magistrados deben gozar de amplias garantías. ¿Qué garantías se prevén en el ordenamiento constitucional hondureño para que las y los magistrados de las altas cortes puedan gozar de esta imparcialidad en su actuación? Nosotros tenemos, bueno, mejor dicho, el Congreso Nacional o el Estado mismo, ahora mismo tiene una deuda pendiente con el Tribunal de Justicia Electoral, porque la reforma constitucional establece que va a existir una ley procesal electoral, la cual hasta la fecha no ha sido aprobada. Y esto nos ha venido a generar también un sinnúmero de impases porque estamos aplicando supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo y el Código Procesal Civil. Y como conocedores de la materia, sabemos que la justicia electoral debe ser expedita. No puede llevarse a los tiempos de una justicia ordinaria. Y eso quizás en algún momento pues no fue analizado por parte de los congresistas y quedó como rezagado el tema de la ley procesal electoral. Sin embargo, también estaba el proyecto de la ley electoral, porque todo es un conjunto de reformas. La institucionalidad, creando los nuevos órganos, pero también un nuevo estamento jurídico. Un nuevo estamento jurídico que le dé reglas claras, que haya más garantías en los procesos electorales a los actores políticos, pero esa ley fue aprobada hasta ahora en mayo de este año. Entonces, tuvimos que pasar un proceso primario, que es de los dos procesos que están inmersos en nuestra ley, está el proceso primario e interno y también el proceso general. El proceso primario fue desarrollado el 14 de marzo. Entonces nosotros nos veíamos con la disyuntiva, bueno, ¿cómo vamos a resolver? Bajo una ley electoral y de las organizaciones políticas que fue creada en el 2004. Y procedimentalmente, ¿qué vamos a aplicar? Porque el decreto 71-2019 nos da ciertas atribuciones y nos dice que vamos a conocer de recuento jurisdiccional, de los recursos de apelación que se presenten una vez agotada la instancia entre el Consejo Nacional Electoral. Entonces ahí vemos que hay algo pendiente, una arista importante en materia legal pendiente por parte del Congreso Nacional de poder tener nuestra propia ley procesal electoral. En ese proyecto nosotros trabajamos porque es un proyecto derivado de una iniciativa de la Organización de Estados Americanos, pero tuvimos la anuencia de la Comisión del Congreso Nacional de que nos invitó a revisar ese proyecto y participamos en el mismo. ¿Por qué? Porque al final nosotros somos los que vamos a aplicar la ley, esa ley procesal, y debíamos de adaptarla a la realidad. Ahora nos vemos en la disyuntiva que estamos ya de cara a un proceso general el próximo 28 de noviembre y todavía no tenemos una ley procesal electoral. Y lo vemos cuesta arriba. El pensar de que a menos de 40 días podamos tener una ley procesal. Entonces, estamos trabajando bajo la premisa de que no podemos dejar solo al ciudadano, debemos de garantizar, porque esa es una obligación y para eso se nos fue nombrados como magistrados de este primer Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, estamos buscando un método alternativo basado en las facultades que nos dio el Congreso Nacional de poder reglamentar.
Tuvimos la oportunidad de visitar Ecuador hace unas semanas, que también tiene un sistema similar al que nosotros estamos impulsando, y nos decían ellos, nosotros también pasamos por una situación similar. Entonces, hemos tratado de adaptar las buenas prácticas de otros países para poder implementarlas. Pero sí hay, por decir así, garantías generales. Bueno, la Constitución de la República ya nos dice que somos la máxima autoridad, que contra nuestras sentencias no cabe recurso alguno. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de que si un actor político, un ciudadano todavía no está conforme con la resolución, con una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral, puede acudir bajo amparo, para la acción de amparo, ante la Sala de lo Constitucional. Entonces, son temas bastante álgidos, interesantes, pero creo que en la medida que se vaya desarrollando y que vayamos teniendo la práctica en los procesos electorales, debe de irse generando la confianza y la certeza de qué es más importante, si solo tener un tribunal de justicia electoral o siempre dejar la posibilidad de que exista la acción de amparo de cara a una vulneración de derechos políticos electorales. Y es un tema bastante interesante para México, porque en México la materia electoral no procede en juicio de amparo. El amparo es improcedente en materia electoral y pues en algún momento cuando el Tribunal Electoral no tenía facultades constitucionales, pues se encontró desprotegido al ciudadano y la ciudadana en sus derechos político-electorales y dio origen hasta un caso que llega a la Corte Interamericana, ¿no? Castañeda Goodman contra México. Sí me gustaría saber en este punto, ¿tiene el Tribunal de Justicia Electoral reconocida en la Constitución alguna facultad de control de constitucionalidad, al igual que sí lo tendría el Tribunal Mexicano? Nosotros, y de hecho la ley electoral aprobada en mayo ya establece en el artículo 5 la jerarquía normativa. Y en ese aspecto, pues priva lo que establece la Constitución de la República, los tratados internacionales en la materia, luego la ley electoral, luego viene la ley procesal electoral, que allí tenemos también una observación nosotros porque nos dejan abajo de la ley electoral. Y si somos la máxima autoridad, deberíamos de estar o en igual condiciones con la ley electoral. Entonces, en nuestras sentencias, contarle que del resultado de las elecciones primarias realizadas el 14 de marzo, resolvimos 45 recursos de apelación. Y esos 45 recursos de apelación fueron basados bajo la Constitución de la República y sobre todo bajo los tratados internacionales. Hemos invocado el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos jurídicos que vienen a fortalecer nuestras decisiones, porque al final nosotros hemos considerado como Pleno de Magistrados que si existe todavía la posibilidad de que los ciudadanos puedan acudir ante una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, al ser revisadas nuestras sentencias, que esas sentencias estén bien fundamentadas y que estén apegadas a derecho. Entonces, en ese aspecto hemos sido bien cuidadosos y estamos generando jurisprudencia y eso es interesante porque son casos pues específicos, muchos se relacionan o tienen muchas cualidades iguales, pero hay algunos que tendrán su particularidad y hay que darle el trato que se merece conforme a ley. Interesante, magistrada. Hay un punto también que me gustaría conocer para que también la audiencia lo conociera del caso de Honduras con relación a la paridad de género. Leía que hay una ley del año 2000 en el cual se estableció una ley de igualdad de oportunidades y un sistema de cuotas para el acceso de la mujer en la política, que es una cuota que ha ido en ascenso, ¿no? Si no me equivoco, 30 hasta el 40%. No obstante, veía que en la Cámara de los Diputados o en el Congreso de los Diputados solamente existe un 19.5% de mujeres. Para Honduras, en este próximo proceso electoral al que usted ha hecho mención, ¿se prevé algún cambio en este sentido con relación
a la paridad y a impulsar la participación política de la mujer? Sí, efectivamente, hay un capítulo específico en la ley electoral que habla sobre la paridad, alternancia e igualdad de género. Y el artículo 72 ya nos dice ese principio. O sea, el Estado mismo reconoce el hecho de que pueda haber una participación en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres sin discriminación alguna. Y la ley que usted menciona, pues ha sufrido también algunos cambios. Se ha logrado tener el 50% de esa participación. El tema aquí es importante analizar que muchas veces se tiene el instrumento jurídico, pero ya en la práctica es diferente. Entonces, en muchas ocasiones, como mujeres, nos toman para llenar una planilla, para rellenar una planilla, para cumplir un requisito que al final lo establece la ley, que sí, no, yo no puedo dejar de alabar estos esfuerzos que se han logrado por mujeres valientes que han elevado su voz en el país y que han logrado que poco a poco vayamos incursionando las mujeres, no solo en el ámbito político, sino que también, bueno, nosotros que estamos ahora en una magistratura, en la misma Corte Suprema de Justicia, hemos tenido ya mujeres presidentas de este alto pues órgano de justicia en el país. Entonces, todos esos espacios se van generando basados a esos esfuerzos que han hecho todas estas mujeres. Pero no basta, a mi criterio muy personal, no basta con establecer una ley de cuotas. Es también el tema de llegar a estos puestos y de demostrar que tanto como hombres y mujeres nos debemos de complementar para lograr el desarrollo de nuestros países. No significa que porque yo soy mujer soy mejor o porque soy menos corrupta, porque muchas veces se trata de tildar estos o se trata de combinar estos temas con el género. Y en ese aspecto, pues Honduras lo ha ratificado, ha dejado en la ley electoral esos mecanismos de participación de la mujer y no solo de la mujer, sino que también una participación inclusiva de otros sectores y eso es bueno porque vamos abriendo esas brechas. El hecho de tener un proceso electoral nuevo con dos órganos diferentes, nuevos, también permite la posibilidad de que puedan estos actores políticos en determinado momento acudir a estas instancias y hacer ver esa violación, esa vulneración de los derechos que tienen. Entonces sí, ya la ley establece esos mecanismos de aplicación de la paridad del 50% de mujeres y del 50% de hombres. Y también está el tema de la alternancia. Si hay un candidato a diputado en la primer casilla, el segundo peldaño tiene que ser mujer. Es la llamada trenza que le conocemos, ¿verdad? Y ahora, pues, contarle que tenemos de candidata a la presidencia de la República a una mujer. Pues eso también va cambiando los paradigmas. Y es importante porque al final muchas cualidades, con muchas capacidades, que como lo dije anteriormente, no es competencia con los hombres, sino más bien aunar esfuerzos para ir implementando algunas alternativas de desarrollo para estos pueblos que tanto lo necesitan. Sí, se trata, exacto, ¿no? De visibilizar a la mujer en un ámbito distinto, ¿no? Al que se nos ha destinado por estereotipos culturales, ¿no? Se nos había destinado a lo privado, a lo doméstico. Hoy día ya visibilizamos a mujeres como usted, magistrada, en este ámbito público, ¿no? Desempeñando estos cargos. Y es importante, como usted bien lo dice, también no poner solo el foco en la integración de las candidaturas, sino en que realmente se pueda acceder a los cargos para los cuales la mujer es candidata, ¿no? Aquí en México se presentaron muchos casos en el momento en el que se dio la implementación de las cuotas electorales, pues hubo mucha resistencia por parte de los partidos políticos y lo que hacían era poner a las mujeres en distritos perdedores, donde sabía que no iban a ganar, o ponían fórmulas integradas por
candidatas mujeres propietarias y suplentes varones, y al llegar al cargo la mujer renunciaba y accedía al cargo el varón. Entonces aquí ha habido muchas regulaciones en este sentido. Luego, hoy día encontramos, ¿no? La violencia política contra la mujer por razón de género. No sé si esto tiene algún tipo de regulación en Honduras, pues ahora que ya se han venido trabajando sobre esas simulaciones del cumplimiento, aquí ya no hay cuota y paridad, los partidos políticos hacían simulaciones como esta de poner a la mujer de propietaria, candidato suplente hombre, ya se han ido superando estas simulaciones, aún quedan muchas resistencias, pero el problema que encontramos, uno de los problemas que encontramos ahora es esa violencia política contra la mujer por razón de género. ¿Hay algún tipo de regulación en este sentido en Honduras? ¿Se prevé algo al respecto? Yo considero, antes que poder ampliar un poco la interrogante, la importancia, o mejor dicho, el papel que deben de jugar los partidos políticos en medio de eso. Yo creo que ellos son los primeros, pues los primeros que incitan a la violencia de la mujer en política, y ellos deben de jugar un papel importante para evitar esto. De hecho, en la ley electoral, y creo que en los estatutos de cada uno de los partidos ya es obligatorio que hayan unidades de género en cada uno de los partidos políticos, y que se destine cierta cuota de recursos para la capacitación de mujeres a lo interno. Creo que en ese aspecto nos hemos quedado un poco cortos en Honduras. Sí hay iniciativas, pero lo vemos desde el punto de vista del año electoral. O sea, nos acordamos de eso cuando ya estamos frente a un proceso electoral, pero debe de ser un proceso. Si terminamos un proceso electoral, vamos a las urnas el 28 de noviembre, por ejemplo, el 2021, y haya una declaración a finales del mes de diciembre, la declaratoria general, si no hay ningún problema de incidencia o de un recurso que se presente ante el Tribunal de Justicia Electoral, inmediatamente los partidos políticos deben de iniciar esas capacitaciones para la mujer. ¿Por qué esperar hasta el último momento para empezar a hacer una influencia positiva en cuanto a reconocer que las mujeres pues tenemos los mismos derechos y las mismas condiciones para poder ejercer un cargo? Y en ese aspecto también la violencia no hay que verla solo en el proceso electoral, porque muchas veces llegamos al ejercicio de las funciones públicas y allá también se nos discrimina. O muchas veces se nos ofrecen un salario menor al que tienen los hombres. Entonces, en ese aspecto, pues yo creo que tenemos una lucha constante por parte del grupo de mujeres en Honduras, que debemos de seguir apelando. Sé que hay, por ejemplo, estudios realizados por organizaciones internacionales en donde se supone que una de 3 mujeres puede sufrir violencia política, y muchas veces las mujeres callan por tener esa oportunidad de participar, pero no sabemos cuánto es lo que sufren o cuánto es los elementos que pasan de cara a poder lograr, digamos, un peldaño en el Congreso Nacional. Entonces ahí debemos de hacer esfuerzos contundentes como mujeres para ir evitando eso. Pero como lo digo, lo principal en esto es que los partidos políticos tengan conciencia, y ellos tienen que generar ese primer ejemplo. O sea, es decir, ellos tienen que jugar ese papel importante para que desde el seno de los partidos políticos se vaya evitando. Reconozcámosle las cualidades a las mujeres, reconozcamos que juntos podemos hacer la diferencia, pero no es poniéndole encima el pie o poniéndole zancadillas, como decimos aquí en el argot popular, que vamos a lograr mejores estadios para nuestras naciones. Sí, sí, desgraciadamente sigue existiendo, ¿no? Este techo de cristal que limita el ascenso de la mujer. No sé si personalmente, ya yéndonos para culminar con esta charla, si personalmente en su ascenso, en esta carrera profesional de la cual hemos hablado al inicio, ¿no? Con su currículum
vitae, usted ha tenido que enfrentarse, ¿no? También a estas barreras estructurales que limitan, ¿no? El ejercicio y el ascenso de la mujer en la profesión, más aún cuando hablamos de cargos tan importantes en el país como es el ejercicio de una magistratura de un tribunal como el que usted integra. En su experiencia personal, ¿tuvo algún tipo de vivencia en este sentido, ¿no? De enfrentarse a estas barreras? En forma directa, no podría decir que he enfrentado, pero sí de manera indirecta. Y puedo dar testimonio de que cuando pues aspiré a participar para este cargo, se mencionaba mucho, o sea, en las noticias o en el argot popular decían, bueno, ya están asignados los 3 puestos para los magistrados y son hombres. Y esa era pues la noticia que se manejaba en aquel momento. La sorpresa es que, a Dios gracias, pues tuvimos la oportunidad de que se evaluara bien nuestra hoja de vida, nuestra carrera profesional y tuvimos la simpatía, porque creo que aquí también es un tema de que si tienes la oportunidad de participar, pero también es de lograr esos consensos, porque en el Congreso Nacional están representados muchos partidos, ¿verdad? Los 3 partidos más fuertes, más los partidos pequeños, como lo denominamos aquí en nuestro país, y hay representación de todos ellos. Entonces, lograr ese consenso para que te den el visto bueno no es fácil. Y yo pienso y espero que no me hayan elegido por una cara bonita o algo por el estilo, sino que por mi capacidad, porque reconozcan que también las mujeres debemos formar parte de estos órganos. Tenemos la capacidad para poder gerenciar. Y es que la mujer tiene esa naturaleza, por naturaleza, ese aspecto de gerencia. Usted lo mencionaba, el estar en nuestras casas y dirigir o la administración de nuestros hogares no es fácil. O sea, mucho se ha dicho, el trabajo del hogar, nadie lo reconoce, pero esa experiencia natural como buenas administradoras de los recursos en nuestros hogares, también lo podemos replicar como buenas gerentes de una institución. Y es solo de darnos la oportunidad. Pero sí, yo reitero que es necesario que al llegar a estos puestos, nosotros como mujeres demos el ejemplo, porque de esa manera vamos generando un ejemplo propio para otras generaciones. Y de eso se trata, de ir sentando precedentes, de no decir, bueno, ahí está en ese cargo por cara bonita, por cuerpo bonito. No, 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 no. Estamos aquí porque tenemos la capacidad, porque queremos a nuestros países y porque deseamos un mejor futuro para nuestras nuevas generaciones. Somos mujeres y nos enorgullecemos de ser mujeres, ¿no? Como dice Gioconda Belli, nos han hecho creer que ser mujer es una debilidad cuando todo lo contrario es una gran virtud, pero desde luego no queremos que se nos regale nada por ser mujer, sino por lo que se aboga es por igualdad de oportunidades, ¿no? De que se abandone ese estereotipo de que llegamos a un cargo, un puesto por otras cuestiones ajenas a nuestra propia capacidad. Y para esto pues es importante visibilizar, ¿no?, a mujeres como usted en estos altos cargos. Magistrada, si hoy tuviese la oportunidad de dirigirse a una niña que sueña con ser jueza o magistrada, o a una joven estudiante de derecho, ¿qué le diría usted desde su experiencia? ¿Cuál sería su mensaje de vida para estas niñas y para estas jóvenes, para estas nuevas generaciones? Es una bonita pregunta. Yo creo que es un especial espacio para decir lo siguiente. Como mujeres debemos de estar orgullosas de ser mujeres, pero también es una cuestión de, de una percepción personal. Debemos de tener metas claras en nuestra vida. Y yo soy un ejemplo de ello. Siempre visualicé estar en un cargo como el que ahora estoy para poder servir a mi país.
y he venido construyendo desde muy pequeña. Entonces, esos sueños se pueden lograr con perseverancia, con estudio, sobre todo actuando siempre conforme a ley, con principios, tener la posibilidad de poder brillar como mujeres. No es fácil en una sociedad machista, pero sí se puede. Pero debemos de hacerlo siempre, y perdone que lo voy a mencionar, pero yo soy muy católica y digo siempre con la ayuda de Dios, pidiéndole a Dios la dirección para nuestras vidas, pero preparándonos. Hay que prepararnos en la vida, tener la oportunidad de estudiar. Si tenemos la oportunidad de estudiar, hagámoslo. Ahora tenemos la posibilidad de formarnos tanto con los medios electrónicos. Creo que la pandemia nos ha dado esa oportunidad de que no podamos ahora trasladarnos a otro país a sacar un curso, una maestría. Todo está en el Internet, pero también todo está en la disponibilidad que tengamos como mujeres. Los sueños se pueden cumplir y hay que lograrlos, hay que ir transitando por un camino. Yo sé que el camino no es fácil, tendremos altos y bajos, pero si tenemos una meta definida, lo podemos lograr. Así que mi mensaje para una joven, una niña, es que se preparen y que como mujeres tratemos de lograr esos espacios y sobre todo contribuir con nuestro buen accionar al desarrollo de nuestros países. Exacto, valores, formación, experiencia. Esa es la imagen que nos deja magistrada Gaudí Alejandra Bustillo Ramírez. Le agradecemos muchísimo por haber participado en este espacio que organiza la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ojalá los resultados electorales de Honduras nos dejaran a una presidenta mujer de este hermano país. Sería muy grata, ¿no?, la noticia, pero pues de todos modos, si no, vamos a seguir construyendo este camino para una democracia inclusiva, para una verdadera democracia paritaria. Muchísimas gracias, magistrada, y le deseamos el mayor de los éxitos en su función. Y a todos y a todas quienes nos han acompañado en este programa, pues le agradecemos el estar sintonizando siempre el canal de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias.